es tu amor. Bueno, mis amados hermanos, yo les invito ahora a que me acompañen en la escritura. Vamos a abrir las Biblias o nuestras Biblias, o más bien su Biblia, la palabra del Señor, para conocer algo más del Señor y el propósito de Él para con nosotros. Porque cada Biblia es personal, ¿no, hermanos? Entonces, cada uno de ustedes, el Señor le habla a través de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en este momento, Señor, de reunidos, Señor, conocer en tu verdad un poco más, Señor, de tu propósito para con tu pueblo. Tu propósito para con tu pueblo, Señor, es perfecto y es eterno, Señor. Y damos gracias, Padre Celestial, porque Él se cumple, Señor, porque tú ya comenzaste una obra en nosotros que terminarás. Te doy las gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por la bendición que tenemos, Señor, de hoy en este momento, conocerte un poco más. Te damos las gracias por tu pueblo aquí reunido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Cuán profundo es tu amor, fue uno de los últimos himnos que cantamos. Y hermano, el propósito de Dios no estará completo hasta que ese aspecto que cantamos en el último himno sea una realidad en nuestra vida personal, individual o colectiva, como iglesia, que es que seamos plenamente capaces, dice en Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante, pero dice Pablo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, ¿qué más? La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Ese es uno de los propósitos de Dios, ¿no? Conocerle a Él a través, en verdad, de su amor, de entender lo que somos ahora en Cristo y que en verdad sin Cristo no somos nada, ¿verdad? No tenemos nada. Y sin Cristo en realidad nosotros no, como iglesia o como creyentes individualmente, no existimos, no seríamos, pero Dios tiene un propósito con nosotros. Y damos gracias al Señor por su gracia en nosotros. Es algo que siempre tenemos que estar recordando, hermanos, la gracia del Señor para salvación, que nos lleve a ¿qué? A perseverar, en verdad, porque lo que dice en la palabra del Señor en Judas también tiene que ver con la perseverancia del cristiano, del creyente, en lo que Dios nos ha entregado para administrar en cierta manera, porque la salvación también se administra, aunque ya fue entregada, pero se cuida. Por eso en Hebreos dice, preocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque es una salvación que cuesta, que costó, y que si no la valoramos y si no la cuidamos en cierta manera, no para darle idea de que se pierda, aclaro eso, hermanos, también el Señor nos juzgará por eso, porque costó la sangre de su Hijo. Y en la manera en que aprendamos a conocer el amor de Cristo, su altura, su anchura, su profundidad y todo lo que significa quiebre en Efesios 3:20, hermanos, vamos a crecer a su medida, como dice Efesios también, capítulo 4, ¿no? Creceremos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Muy bien, y uno de los propósitos del Señor es precisamente en el contexto que estamos hablando ahora, de Marcos comenzamos desde Marcos capítulo 4, versículo 35, y vamos ya en Marcos 6, pero el tema central que lo que se ha visto acá, lo que el Señor ha guiado para entender, es el servicio, el costo del servicio, vencer nuestros temores por medio de la fe, y estamos aplicándolo en ese aspecto de entregar lo que somos en un sacrificio al Señor, en realidad ofrecernos al Señor como un sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12, 1, 2, ¿no? No nos conformemos a este siglo, sino transformemos. ¿Para qué? Para que comprobemos también cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, estamos viendo la vida de un hombre que no lo pidió, en verdad no lo pidió, pero él fue apartado para grandes cosas, ¿no? Y a través de la vida también de sus padres, porque encontrarnos aquí con Juan Bautista no lo vimos al principio,
cuando empezamos Marcos, no profundizamos en su vida, pero este es el momento porque estamos hablando del final de la vida de un hombre que comenzó en Marcos capítulo 1 y 2. Y en Marcos capítulo 6 ya se habla de su muerte efectuada por causa o a causa de haber sido una persona que resaltó o declaró o reveló o el pecado, ¿no? No guardó el pecado para hablar del pecado. Y eso tiene que ver con la historia de hoy también. Dice Marcos 6, 14 al 16, y el contexto que vamos a tratar de ver desde el versículo 18 al 20 aproximadamente. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Aquí habla ya Marcos de un hecho sucedido. Herodes había asesinado a Juan, por unas razones que él mismo en Marcos capítulo 6 lo menciona. Pero tiene que ver con la vida de Juan el Bautista, es cómo comenzó Juan Bautista. Vamos a ver algo también porque es importante entender cómo llegó Juan el Bautista a morir. Todos morimos, ¿no? Ayer hubo disturbios en la ciudad por causa de una muerte absurda y que no fue necesaria. Y lamentamos mucho el dolor para la vida de este muchacho que murió, pero también el dolor para la vida de la persona que causó la muerte. No se levantó él con la intención de matar y el otro tampoco se levantó con la intención de morir. Pero los tiempos de Dios son así y es triste, pero así pasan las cosas. Uno de los propósitos del Señor, y precisamente fue una de las razones por la que comenzó el ministerio de Juan el Bautista, está en Hechos 17:3. Y este es un concepto y una verdad que también se aplica a nosotros, porque hoy vamos a hacer una comparación entre la vida de Juan Bautista y la vida de la iglesia. Porque como el tema es el servicio, entonces vamos a ver similitudes entre la vida de Juan el Bautista y la vida de la iglesia. No necesariamente que tengamos que repetir la vida de Juan el Bautista en el hecho de irnos a los desiertos como Juan el Bautista lo hizo, pero sí de hablar o de actuar como Juan el Bautista lo hizo. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 14 al 16. Entonces, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito, hermanos. Esta es la verdadera razón de ser lo que somos hoy y de estar aquí en esta noche congregados y reunidos, ¿verdad? Porque el propósito de Juan fue precisamente el mismo que el Señor Jesús dice acá en su última oración. Y es el propósito que debemos nosotros cumplir, o el propósito que tenemos que desarrollar como un cuerpo viviente llamado la iglesia. Entonces comenzamos lo que menciona el verso 14 de Marcos 6, sobre una de las maneras en que Dios se revela al hombre y con el cual también el hombre será juzgado. Dios juzgará al hombre por causa de varias cosas. Una de las que vimos es algo que él dejó en el corazón del hombre, que es un pálido reflejo de su creación, se llama conciencia, ¿no? Y la conciencia es la capacidad racional interna que da testimonio a nuestro ser o a nuestra alma, a nuestro espíritu, de un sistema de valores, ¿cierto? Será confiable siempre y cuando sea informada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que debe en realidad guiar y hablarle a nuestra conciencia. Y esta conciencia que es gobernada o debe ser informada o gobernada por la palabra de Dios, si hacemos algo que esté fuera de nuestros valores y de lo que dice la palabra de Dios, se considera pecado. Por eso la Escritura dice en Romanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, cuando uno habla a las personas, apela a la conciencia usando la palabra de Dios. Esa es la herramienta, ¿no? No es usar la conciencia para que hagan otras cosas, sino llegar a su conciencia para que ellos, dice, conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se compara la iglesia, nosotros, con la vida de Juan el Bautista? Hay unas similitudes. Hay muchos parecidos porque el tema del servicio en realidad es igual tanto para ellos, para él, perdón, en ese momento, para sus discípulos que estaban en realidad o fueron enviados por él con autoridad para enseñar su verdad, y para nosotros hoy día. Miren, Juan el Bautista fue
digamos que el intermedio en el tiempo de Dios, porque Juan el Bautista fue el último prácticamente de los profetas, aparte de Jesús. Después de 400 años o durante 400 años desde Isaías, no había profecía en Israel. Cuando llegó Juan Bautista, es considerado el último de los profetas. Y Juan el Bautista es el empalme entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En dos tiempos, en el tiempo de Dios. Dios tiene tiempos que en la Escritura están perfectamente revelados. Un tiempo donde Dios muestra su voluntad, pero que el hombre, por causa del pecado, no cumple las condiciones de Dios. Entonces Dios cambia las condiciones, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, Adán y Eva, después la dispensación del gobierno humano, después viene el tiempo de Dios llamado la dispensación de la ley. Y aquí vamos, más o menos. En la dispensación de la ley, Dios se le revela a un pueblo llamado Israel, ¿no? Lo aparta. Así como nos apartó a nosotros, Él aparta a un pueblo. Como Él comenzó su concepto de crear o de revelarse al género humano a través, por ejemplo, con Adán y Eva, pero Adán y Eva fracasaron. Después comienza Él a desarrollarse, a revelarse a través de un pueblo escogido llamado Israel, pero Israel fracasó. Y Él se revela también por medio de las leyes que le entregó a ese pueblo, leyes que son buenas y perfectas. Y surgía a veces la pregunta, ¿es posible salvarse si cumplimos la ley? Claro que sí, podemos salvarnos si cumplimos la ley, pero es imposible cumplir la ley. Por eso Pablo habla en Romanos 7:8, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer yo el bien, no lo hago. Y encuentro que hay algo porque la ley dice unas cosas que yo hago y eso me muestra que tengo un problema llamado pecado. Entonces a las personas hay que hablarles a su conciencia, llevándolas a que entiendan que hay una situación llamada pecado, ¿verdad? Hay una solución a ese pecado, según, ¿cierto? Llamada, o es Jesucristo la única solución. Tercero, hay una obra del Señor a ese problema de pecado, a la solución del pecado, que es el conocimiento, el entender que somos pecadores. Hay una acción al problema del pecado, a la solución del pecado que Dios da y al entender que somos pecadores, que se llama el arrepentimiento. Y después de ese arrepentimiento se llama, o lo que la palabra de Dios dice, regeneración o vida eterna, nuevo nacimiento. Y eso tiene unas consecuencias, que es el último punto, que es la vida eterna. Tenemos un efecto bueno. Eso es lo que enseñamos a las personas y era lo que Juan el Bautista en realidad estaba o comenzó a enseñar. Entonces, Juan de hecho fue el primer profeta que Dios llamó desde los tiempos de Malaquías, unos 400 años antes de que él fuese revelado o fuese anunciado a sus pares. Hoy vamos a hablar algo de los pares, porque podemos profundizar en esta historia, porque por eso está acá. Podemos hablar de Juan el Bautista y su ministerio, podemos hablar de Juan el Bautista y su mensaje, podemos hablar de Juan el Bautista, como estamos ahora aquí, y su muerte y su servicio. Podemos sacar bastante tema de Juan el Bautista. Hoy vamos a ver si hablamos algo de Juan el Bautista y cómo él empezó a través, o cómo empezó el temor de él y el conocimiento de él a través de quién, de sus padres. Es importante los padres en la vida de iglesia, la familia, y ustedes padres y madres son muy importantes en la vida de sus hijos. Y Juan el Bautista es un buen ejemplo de esto. Entonces, Isaías dice en Isaías 43:5, él anuncia, él avisa, ¿no? Él profetiza la venida de alguien que sería en realidad como Elías. Dice, vos que clama en el desierto, esto también está en Malaquías capítulo 4. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá porque la boca del Señor habla. Sin caer en el pecado, hermano, o la ignorancia de espiritualizarlo todo, porque algunos para querer forzar la escritura que diga lo que ellos quieren que diga, espiritualizan conceptos de la verdad de la palabra y le sacan de contexto verdades que son reales. La escritura sí enseña claramente que algunas de las cosas que, por ejemplo, Isaías profetizó que se cumplieron en Juan, también se cumplen en nosotros. Hay otros textos que lo afirman. No vamos a usar espiritualizando Isaías 43:5, ¿sí? Obligándolo a que diga lo que queremos que diga, sino vamos a otros textos de la escritura y va a decir lo mismo, que el Señor en verdad quiere preparar un camino para él y tiene personas, como dije, Juan el Bautista es el
el punto de inflexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la iglesia es lo mismo. La iglesia está llamada a preparar en esta dispensación, en el tiempo de gracia, un pueblo para el Señor, porque viene ya en la última dispensación, en el rapto, donde no estaremos, pero sí estamos llamados a preparar un pueblo para el Señor también, ¿no? Esa es una carrera en realidad contra el tiempo, hermanos. El tiempo de Dios está corriendo aceleradamente. Lo vemos hoy cada vez más, a pesar de que nos gustaría ser como el avestruz, no sentir, no oír, clavar nuestra cabeza en la tierra y no entender, o huyamos al monte, escondámonos allá en las cuevas. No, hermano. Estamos llamados como iglesia a reflejar, a mostrar, a hacer luz y a ser también testigos, obviamente, de esta verdad de que el Señor dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero eso se manifiesta por medio de algo que no todos lo irán a hacer afuera, llamémoslo así afuera, para usar el término o entender el concepto de que algunos saldrán de la comunión encomendados o irán, aparte de la tarea que tenemos y responsabilidad que tenemos de ir y hacer discípulos. Hay algunos entre ustedes que serán llamados, seguramente el Señor ya lo ha hecho, que son llamados a ir, tal vez a otras tierras, tal vez afuera de la comunión, guardados por la comunión del pueblo de Dios aquí en Santa María, pero encomendados al servicio del Señor allá, fuera de estos límites, llamemos así. Pero eso no nos excusa, hermanos, a nosotros de también ser evangelistas, ¿no? O evangelizar, que es el concepto que quiero decir, ¿no? No todos son evangelistas, porque el ser evangelista es un don, pero el evangelizar sí es nuestra responsabilidad. Entonces, el Señor tenía un plan para Juan, mucho antes de su nacimiento, ¿sí? Juan fue el final de una dispensación y el comienzo de una nueva, ¿no? Al final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Y así mismo, como acabé de decir, la iglesia, nosotros estamos llamados para anunciar en estos tiempos finales de la dispensación de la gracia, la llegada de la última dispensación o tiempo de Dios, que es el tiempo de la tribulación. Ya Juan anunció a uno que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A nosotros ya no mostramos a un Cordero de Dios, mostramos a un león que vendrá con juicio, porque lo que busca, o el Señor busca en realidad en el hombre, es que el hombre reconozca la autoridad de Dios en su vida. Y eso es solamente posible a través de Cristo. Y también es posible, visible, a través de la iglesia, de nosotros. La gente ve en nosotros obediencia. Las personas y todas las huestes espirituales que son testigos de nosotros como pueblo de Dios, nosotros les estamos enseñando a ellos qué es ser obedientes, qué es ser entregados, qué significa ser fieles, qué significa ser santos, qué significa estar apartado y actuar de acuerdo a ese apartado que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, en cada tiempo Dios, Él va a levantar siervos fieles, ¿no? Que serán como los vasos de ese vino nuevo, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Nosotros somos ahora odres nuevos y debemos tener nosotros vino nuevo. Desafortunadamente hay hermanos, entre comillas, o hermanos o personas cristianas que tienen supuestamente odres nuevos, pero viven con vino viejo. ¿Qué hace el vino viejo? Daña el odre nuevo. O incluso hay personas en la comunión que son odre y vino viejos, no han cambiado, no hay transformación, no hay salvación, no hay santidad, no hay consagración, no hay servicio, no hay nada. Simplemente asisten y son participantes de una vida de iglesia, religión, ¿verdad? Se llama el cristianismo nominal, yo lo llamo el cristianismo de fantasía, porque es un cristianismo que no existe. En realidad no es el real. El nuestro sí debe ser real. Entonces el Señor va a preparar o colectivamente o individualmente a ese grupo de vasos o esos vasos que dicen Romanos 9, ¿verdad? Vasos de, ¿qué dice Romanos 9? Que nosotros somos vasos de misericordia, Romanos 9. Vasos de misericordia que Dios ha apartado para mostrar en nosotros las riquezas de su gloria. Y dejamos de ser, porque Dios quiso, hermanos, que ya no fuéramos más vasos de ira. Mire la misericordia de Dios, hermano. ¿Qué es primero, regeneración o fe? Bueno, después lo decimos. Pero ¿qué viene primero? ¿Regeneración o fe? Todo es obra de Dios, hermano. El arrepentimiento es obra de Dios, la regeneración es obra de Dios, la fe es obra de Dios, el servicio es para el Señor.
Nuestra adoración, alabanza y consagración es para Él y solo para Él. No estamos aquí para resaltar. Nuestra comunión es bonita, nuestra iglesia es agradable, pero no estamos acá para resaltar al hombre o resaltarnos a nosotros mismos, hermanos, sino para resaltar y exaltar, es la palabra correcta, al Dios de gloria. Entonces, Juan fue llamado a anunciar esta primera venida. Y el Señor, como acabo de decir, se preparó ya vasos de misericordia en odres nuevos. Pero para eso, hermanos, necesitamos ¿qué? Prepararnos. No nacimos aprendidos, no nacimos ya con el conocimiento natural y del cielo, digamos así, que ya lo sabemos. No, hermanos, necesitamos aprender. ¿Dónde aprendió Juan? ¿Dónde comenzó Juan a aprender? ¿Dónde creen ustedes que comenzó Juan a conocer, a prepararse? Más antes, ¿dónde? Desde el vientre de su madre, porque recuerdan ¿por qué cuando él escuchó la voz sí, se movió, el niño saltó de alegría, ¿verdad? ¿Cómo saltará de alegría, Tania? ¿Cierto? Al escuchar cantar la iglesia. O Samuel cuando escucha cantar la iglesia. O Gael cuando escucha a la iglesia alabar. O hablar del Señor, ¿verdad? Él ya estaba de antes de nacer preparándose. Y nosotros de igual manera fuimos preparados. Eso dice la Escritura, ¿no? En Efesios capítulo 1. Mire, hermano, usted dirá, pero yo, y eso es precisamente lo que nos da el gozo y la alegría de saber y entender la gracia de Dios. Sí, yo aquí, cada uno en su, como es, Dios se plació, se inclinó y me oyó y decidió él sacarme, salvarme, rescatarme, transformarme y usarme para gloria. Pero la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿verdaderamente nosotros estamos permitiendo que él obre en nosotros? ¿O estamos resistiendo, apagando, contristando el Espíritu de Dios en nosotros? Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra predestinación siempre tiene que ver con hijos de Dios, nunca con condenados o perdidos. Porque los pecadores de por sí están en condenación. Pero Dios ha predestinado de antemano a un grupo especial de personas, ya sea individual o colectivamente, para ser los generadores de un cambio santo en la vida de otras personas. Entonces, vamos a Lucas capítulo 1, 15 al 17 para tener idea del contexto. Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para un propósito. ¿Cuál era el propósito? Vamos entonces a Lucas capítulo 1, 15 al 17, pero tiene que ver con esto, ¿no? De que el Señor buscó un hombre o se preparó un hombre que prepararía también a su pueblo. Lucas 1, 15, vamos a ver si el verso, Lucas 1, 15 me habla precisamente de eso, ¿no? De que será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y es la misma tarea que nosotros tenemos, hermano. Con sus dones y con sus talentos, o con nuestros dones y con nuestros talentos, cada uno de ustedes tiene la capacidad que Dios le ha entregado al Espíritu. Las jovencitas que están aquí, los jovencitos varoncitos, los varones mayores, las mujeres mayores que están acá también, hemos sido capacitados ya por el Señor con un don, aparte del talento natural que tenemos como manos. De pronto el cantar es un talento, no es un don, pero hay dones que la Escritura revela que son para que la iglesia del Señor crezca. Entonces, el nacimiento de Juan, ¿cómo fue? ¿Cómo creen ustedes que fue el nacimiento de Juan? Fue milagroso. Milagroso, ¿cierto? El nuestro también lo ha sido de igual manera. Eso en Efesios 2, 1 al 10 habla, ¿no? Y él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, es un milagro. Imagínense que entrar a un funeral, como hizo el Señor muchas veces, o que entramos nosotros a un velorio y resucitar el muerto. ¿Qué sería eso? Imagínense el escándalo o la alegría de los parientes del difunto y la gloria para Dios porque uno habla del Señor. Pero bueno, y es el mismo ejemplo que pasamos aquí para nosotros. Él nos levantó de la muerte, hermanos. Él nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, vamos a hablar algo en estos minutos de la vida de los padres de Juan el Bautista, que tiene que ver mucho con el llamamiento, ¿no?
La vida de los padres de Juan pueden representar perfectamente la vida de los padres piadosos de la iglesia, que a pesar de que estamos en tiempos oscuros y malos, sin esperanza, pero son ustedes padres firmes en la guía e instrucción de sus hijos. Miren lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, Lucas, siendo historiador, da el tiempo preciso y algunos han hecho el cálculo apropiado de cuándo fue que nació Jesús, más o menos, ¿no? Es una idea, ya que se me viene a la mente, basado en el tiempo en el que Zacarías, el sacerdote de la clase de Abías, por eso se dice acá, de la clase de Abías, iba a ejercer su ministerio en el templo, y a partir de ahí se hace un estudio cronológico muy acertado y más o menos se da el tiempo en que el Señor Jesús nació, porque Juan le lleva al Señor Jesús 6 meses. Eso sería tema muy interesante para tratar en otro estudio. Pero aquí lo que quiere decir es que hubo en los días del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías. ¿Quién era Herodes? Era el padre o el pariente de Herodes del que estamos hablando hoy, ¿no? Herodes, el primer Herodes, el que después, tiempo después, asesinó a los niños. ¿Se acuerdan? La historia que está en los evangelios. Ese Herodes murió en el año 6 después de Cristo, ¿no? Y después llegó el Herodes de nuestra historia que estamos hablando acá en Marcos capítulo 6. Y este Herodes no era un hombre bueno. Toda la familia herodiana de los de Herodes eran malos, perversos, eran gobernantes impíos, eran gobernantes, pues obviamente se convirtieron al judaísmo siendo de ascendencia griega, pero ellos quisieron en cierta manera pervertir la fe judía. Por eso ellos tenían mucha oposición, porque se levantaban grupos que se oponían en realidad como al control o manipulación del gobierno de Herodes a la fe judía. Herodes fue puesto ahí por los romanos y habían partidos revolucionarios entre los judíos que buscaban la liberación del pueblo de Israel del yugo romano. Por eso cuando llegó Cristo muchos pensaron equivocadamente, este es el Mesías, Él nos liberará. Y muchos se encantaron de Él. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 50 en adelante. Muchos al oír las palabras de Jesús se echaron para atrás porque ellos pensaban, este sí es el Mesías. Pero al ver que no era el Mesías guerrero, sino un Mesías más espiritual y que venía con un propósito mucho más no visible, que era transformar la vida de aquellos que le seguían, se desencantaron de él, ¿sí? No le siguieron más. Y como dijo uno, dura palabra es, ¿no? ¿Quién la puede oír? Y muchos se fueron. Para ustedes, hermanos, lo que están aprendiendo y lo que vemos en la Escritura es palabra dura. ¿Permanecerán ustedes? ¿Aguantarán en cierta manera entender el propósito de Dios, que no será bueno siempre, pero que es para su gloria? Pero seremos perseverantes en lo que Dios nos ha dado. Fíjense que fue lo que el Señor nos dio por su voluntad. Entonces, ¿qué otra característica tenemos? Mire, la vida de Zacarías o su vida familiar y su ministerio, porque ahí también viene el ejemplo, se desarrolló en un tiempo difícil. Eran tiempos políticos turbulentos como ahora. Ahorita estamos, perdónenme la expresión muy humana, pero estamos en la inmunda con este gobierno. Pero estamos confiando en Dios. Eso sí, confiando en Dios y siendo fieles, Él nos guardará estos tiempos de prueba terribles. Pero Juan nació de unos padres que tenían un problema. Fíjense Dios cómo obra, hermanos. ¿Cómo eran los padres de Juan Bautista? Por eso decimos que el nacimiento de Juan Bautista también fue un milagro. Ellos eran, ¿qué? Ancianitos, viejitos, y no podían tener hijos. Vea qué enseñanza para aquellas de ustedes, hermanas, que están anhelando maternidad y que aún no llega respuesta. Vea, a Elizabeth le llegó a los, no sabemos cuánto, pero eran ya viejitos. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, no es mañana. Había una característica de ellos que les daba ventaja. Mire, ellos no desanimaron por eso. Ellos no podían tener hijos. Y él obviamente estaba orando, ¿no? Dice, porque cuando el ángel se le aparece a él, le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. No sé de qué momento comenzó Zacarías a orar, ¿no? Me imagino que se casó con Elizabeth joven. ¿Cuántos años? 20, 30, 40 orando. ¿Por qué? Por un hijo. Y no había respuesta. Sin embargo, el ángel le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Nosotros a veces queremos respuestas inmediatas, que la oración sea ya y como yo quiero, ¿no?
porque a mí me parece que esta es la manera, Señor, así es como yo quiero mis cosas, pero no es como Dios quiere. Podemos orar mucho, y a mí me ha pasado muchas veces, más de lo que quisiera, que oro por ciertas cosas, y la respuesta del Señor, ¿adivinen cuál es? No, no, Carlos, ahorita no es el momento. ¿Y qué pasa conmigo? Pues uno se desanima, ¿no? Pero ¿cómo así, Señor? Pero míreme, yo estoy aquí trabajando en la iglesia, Señor, considere eso, ¿no? Como echándome el aire, mire, ahí estoy guiando al pueblo, Señor, responda. No, Carlos, no y no. Yo tengo que aceptar eso. Y me ha costado. ¿Cuántos de ustedes les ha costado aceptar la voluntad del Señor cuando Él dice no? Otras veces ha sido también sí, y otras veces ha sido espere. Y así me ha pasado, es un sí, o es un no, o es un espera. Y en el caso de Zacarías, yo sé que él entendió que la voluntad era, ¿cuál? La voluntad de Dios, ¿cuál era? Espere. Siga orando, porque si Dios le hubiera dicho no, él no sigue orando. Ya me dijo no, no sigo. Pero Dios dijo, de alguna manera, espere, persista. Y eso fue lo que pasó. Pero ellos tenían una característica. Y ¿saben otra cosa? Zacarías recibió la noticia, ¿cómo? ¿Cómo recibió Zacarías la noticia de que iría, su oración había sido escuchada? Con incredulidad. Con incredulidad, ¿no? Se turbó con incredulidad, dijo, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué está orando? Fíjense que a veces nuestras oraciones se vuelven tan mecánicas, hermano, que perdemos el sentido del por qué estamos orando. Y cuando Dios nos responde, nos asustamos, porque no esperamos la respuesta. ¿Sí me entienden? Podemos pedir por un trabajo, un ejemplo, y oramos y el trabajo no llega, y seguimos orando por el trabajo, y ya lo damos por perdido, pero seguimos orando porque se nos ha hecho. Pero cuando llega el trabajo, nos asustamos. O el otro problema, cuando llega el trabajo nos domina, nos controla y nos arrastra. Yo siempre he creído eso, cuando Dios da algo, es para buscarle a Él, no para alejar. Que hemos visto casos, y muy casos, obviamente hay casos. Cuando tenemos trabajos, el trabajo nos debe acercar al Señor, no alejarnos. Si el trabajo nos aleja del Señor, tengamos mucha sabiduría entonces. A ver qué pasa, hay que analizar eso. Porque nuestros trabajos nos deben acercar al Señor, no alejar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Zacarías y Elizabeth reciben esta noticia con duda, ¿no? Porque había muchas cosas en contra. Pero Zacarías aún confiaba, eran viejitos, ¿verdad? ¿Qué otro problema tenía Zacarías? Su mujer era estéril, no como en esos tiempos que se puede hacer digamos que un procedimiento médico, fertilidad in vitro, hay muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento ellos no, ¿cómo sabía él que Elizabeth era estéril? ¿Cómo sabía él? ¿Qué médico le dijo? ¿Qué examen le hizo? Ah, señora, usted no puede tener hijos. ¿Cómo sabía en realidad que ella era estéril? Porque no tenían hijos. Era como la idea, ¿no? Fácilmente. Pero hoy día la ciencia médica permite entender cuando hay un problemita y solucionarse. No necesariamente el hecho de no tener hijos significa esterilidad. Entonces, Zacarías, seguía orando y confiando a su manera. Él había estado orando por una descendencia. ¿Quién le sucedería en el sacerdocio? ¿Quién le quitaría la afrenta y la humillación sobre su esposa Elizabeth? Porque culturalmente una mujer que no tenía hijos era vista como en segundo plano. Para ellos era muy importante la maternidad en el pueblo de Israel. Tener hijos daba honra a la mujer. Y las mujeres estériles eran consideradas como de segundo plano, como de segunda clase. Hermano, nosotros en el Señor no podemos hacer esa aplicación también, ¿no? La esterilidad espiritual tiene que ver con esto en este tema también. Pero el Señor lo que busca es que en el caso de ellos hicieron algo muy interesante, ¿no? Muy bueno que nos enseña hoy. Ellos tenían todas las dudas, todas las excusas para dudar. Viejitos, estéril, ¿verdad? Ya se terminó mi sacerdocio, era el último de la clase, había que tenía el derecho a entrar al templo. Ya después seguía rotando porque eran 14 que tenían que rotarse cada año, cada 7 años, algo así. Y él dijo, ya no tengo esperanza, ya no hay respuesta. Y realmente cuando el Señor respondió, él se asustó. Pero hubo algo que ellos hicieron, hermanos, que es la enseñanza hoy. Que ellos nunca cambiaron a pesar de las circunstancias. Ellos tenían razones para dudar. ¿Cuáles son las razones de ustedes en esta noche? ¿Cuáles son sus excusas para dudar del Señor? Y aún así, hermano, les digo, excusas para dudar del Señor y portarse mal. Porque hay excusas para dudar del Señor y portarse bien. ¿Sí me entienden el ejemplo? Hay unos que como Dios no me responde, entonces peleo con Dios.
y le levanta el puño y es como el niño caprichoso, ¿no? ¿Verdad? Devuelvo la espalda a Dios y es el niño caprichoso. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Entonces, con los niños caprichosos. Disciplina. Pero dice aquí algo muy interesante. Zacarías y su esposa no cambiaron su carácter. ¿Cuál era el carácter de ellos? Dice en el verso 6. Piadosos. El carácter de ellos eran justos, ¿no? El que está ahí o piadoso, ¿no? Ellos eran justos delante de quién? De Dios, no de los hombres, ¿no? Porque es fácil ser justos en la iglesia. Aquí nos ven con la etiqueta de cristianos, de pronto aquí somos ángeles acá y demonios en la casa. Es muy probable, ojalá nunca sea así. Pero ellos decidieron ser, y fíjense como dice aquí, Zacarías decidió ser justo, Elizabeth decidió ser justa. No, ¿qué dice ahí? No, ¿qué dice realmente? Ambos decidieron ser justos. Mire, hermanas, iba a decir varonas, hermanas, es fácil para ustedes, si su esposo no le sigue el ritmo espiritual, usted debe abandonarlo y dejarlo y desecharlo. No lo deseche, ayúdelo. O también para usted, esposo, si su esposa no le sigue el ritmo espiritual, para usted es fácil decantarse y decir yo sigo adelante. No, ambos tienen que seguir adelante. Esa es la tarea. Y usted como varón, no digamos que obligue, porque eso no puede al látigo obligar o al golpe o al grito, sino con amor y con buen ejemplo, debe motivar a su esposa o esposo que no está muy fiel o muy consagrado al Señor. ¿Cómo? Consagrarse. ¿Cómo? Con su ejemplo, ¿no? Si su esposo no se congrega, ¿usted qué tiene que hacer? Congréguese. Si su esposo o esposa no ora, ¿usted qué tiene que hacer? Ore. Si su esposo y su esposa no sirve, ¿usted qué tiene que hacer? Sirva, porque es su llamado también. Pero aquí el ejemplo y acá que lo que el Señor busca era que ambos eran justos delante de Dios. Eso es parte de su carácter. Y tampoco dejaron de mostrar su verdadera naturaleza, lo que ellos eran. Y lo que nosotros también debemos mostrar, que eran como. ¿Qué otra cosa? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensible. Usted ya hemos dicho lo que significa la palabra irreprensible. ¿Se acuerdan el ejemplo? O el ejemplo cuando se mira el vaso de barro, cuando se hacían las vasijas en barro, los alfareros, y por alguna circunstancia se greteaba la vasija, ellos no iban a perder el trabajo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos emparapetaban. Esa es una palabra que el hermano David conoce mucho, pero él nunca lo hace. Eso sí quiero aclararlo, ¿no? Él no es del que emparapeta carros. O sea, que tapa el porillo con un pedazo de cartón y echa masilla encima. No, él sí echa lámina en costa. Y yo sé que sí, porque el carácter de él es ese. Pero hay otros que emparapetan. Entonces, ¿qué pasaba con la vasija de barro? Le ponían cera y le ponían más barrito y la pintaban y ya se podía vender como nueva. Pero el que sabía ponía la vasija contra luz. Claro, la luz del sol dejaba ver la grieta tapada por la cera. Entonces decía, esta vasija no es irreprensible. Ese es el ejemplo, esa es la palabra. No, o sea, no es sincera, es con cera. O sea, no sirve. Entonces, ellos eran sinceros, pero ¿delante de quién? No, eran justos delante de Dios, pero eran irreprensibles delante de quién? De los hombres. De los hombres, hermanos, de los hombres. Y esta característica de Elizabeth, de Zacarías y Elizabeth también debe ser la nuestra, o es que es diferente para nosotros. El mandamiento para nosotros es distinto, ¿no, hermanos? Es igual. Y por tanto, ese aspecto, mire, hermanos, de ser, aunque obviamente quiero aclarar, no necesariamente siempre será así, ese aspecto de que ellos decidieron ser en su carácter justos delante de Dios, irreprensibles delante de los hombres, ¿afectó a quién? ¿A quién afectó? ¿A quién cambió? ¿A quién enseñó? ¿A quién guió? A su propio hijo. ¿Sí? Porque los hijos deciden, llega el momento en que decidirán. ¿Hemos cometido errores como padres? Sí, lo lamentamos. Y bueno, el Señor conoce cada circunstancia. Pero eso no puede decir también que seamos culpables al 100%, en cierta manera. Nuestros hijos llegará el momento en que decidirán, como vimos en el caso de los reyes de Primera Reyes 15 en adelante, ¿no? Los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios mencionaban a su madre, que fue la que lo educó, la que lo crió, la que lo enseñó y edificó en su casa para gloria de Dios. El caso de Juan Bautista era un poquito diferente, porque él ya desde el comienzo en su propio vientre, él ya anhelaba, digamos así, él ya sabía, él ya sentía y él fue consagrado aún desde su vientre
para el Señor. Entonces, hermanos, ya para terminar prácticamente con esta pequeña idea, Zacarías tuvo que vivir en una época bien difícil. Primeramente, no había revelación del Señor, no sabían Dios qué quería, qué quiere Dios para el pueblo, ¿no? Eran situaciones políticas bien complicadas, porque quien gobernaba era un rey perverso, impío y alejado de Dios, que se llamaba Herodes, muy parecido al nuestro que tenemos hoy. Esto no es publicidad, es verdad, esto no es política, es verdad. A mí me duele mucho, de verdad, a mí en lo personal, me duele. Yo no estoy en favor, en realidad créanme que no es que esté a favor o en contra de una situación política, simplemente yo estoy a favor de lo que es justo. A mí me duele muy en lo personal cuando hay cristianos, entre comillas, que defienden gobiernos impíos, ¿verdad? Que defienden malas administraciones, como si fuera lo último. Pero dejémoslo ahí, que ese no es el tema de hoy tampoco. Entonces, ellos estaban dominados por una potencia extranjera y pagana. Y además de eso existía un gran vacío en la vida espiritual del pueblo. Recuerden, ¿no? El pueblo de la vida de Israel se volvió después de 400 años una religiosidad. Ellos estaban viviendo en odres viejos. Hermano, nosotros estamos, y hace rato que ya comenzamos ese proceso, no lo podemos soltar, hermano. Por favor, hermanos y hermanas, en el proceso de Dios para la iglesia, la responsabilidad de todo. No digan, ay, yo soy el maestro y yo enseño, pero yo le daré cuentas a Dios por mí, además por ustedes, como los caballeros me dijeron el sábado, muy inocentemente, y también me hicieron sentir mal. Hermano, usted tiene que dar cuenta por nosotros. Y como le dije, sí, señores, como dice la escritura en Hechos capítulo 20, ¿no? Cuidar la grey de Dios al cual el Señor puso para que ustedes administren. Pero como yo les dije a ellos, hermanos, ayúdenme, no me condenen, pórtense bien, honren al Señor, permítanme ver que por lo menos nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Y la vida del pueblo, así como la vida de la iglesia, se había vuelto una continua, un odre viejo lleno de vino viejo. Se llamaban los rituales de la ley o las tradiciones, ¿no? El Señor juzgó, criticó mucho ese aspecto, ¿no? Ustedes cambiaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por vuestras tradiciones. ¿Qué tradiciones tenemos nosotros aquí en la comunión que nos hace en cierta manera decir, ¿no? No digamos que lo seamos, o que intuir, no digamos que lo seamos tampoco, que tenemos odres viejos aún con vino viejo, sino que seamos los odres nuevos llenos del vino nuevo. Hay cosas y el Señor es el que está revelando. Entonces el vacío espiritual, la vida religiosa, legalismos, costumbres, tradiciones, fuera de los mandamientos de Dios. Entonces una verdad divina es que el Señor en cada tiempo oscuro, hermanos, tiene hombres fieles que siempre serán o harán la diferencia. En el caso del tiempo antes del nacimiento de Juan, fueron sus padres, ¿no? De la clase, ambos decidieron ser justos y irreprensibles. Ellos hicieron la diferencia, ¿no? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? Eran justos delante de Dios, irreprensibles delante de ¿qué? Dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. No en los que a mí me parece que debo de ser, no en los que me suenan más bonitos, no en los que por conveniencia me benefician. Todo mandamiento y ordenanza del Señor. Y esa es una característica que falta mucho en la vida como padres. Entonces, hermanos, es necesario revisar el estado de nuestro corazón. Dios no necesita cambiar los tiempos. Y Él no lo va a hacer para que usted se sienta bien. Él no necesita cambiar los tiempos, ni las circunstancias, y lo que nos rodea para hacernos la vida más fácil, para que nosotros como padres o como creyentes, como en el caso de Zacarías y Elizabeth, seamos justos y andemos irreprensiblemente. Porque eso es un estado del corazón y no depende de lo que nos rodea. Algunos dicen, como la situación política es tan mala y hay tanta maldad, volvámonos malos, acomodémonos a la maldad. No, hermano, tenemos que hacer la diferencia. Dios no cambió o no necesitó cambiar la situación familiar de ellos. Ya eran viejos, además Elizabeth era estéril. Pero ¿qué hizo que estos dejaran de ser irreprensibles? ¿O hizo esto que ellos dejaran de ser justos y irreprensibles delante de Dios? No. Vamos a terminar acá, mis amados hermanos, para dejar tiempo. Porque realmente también la vida de Juan aquí nos enseña, obviamente, y tendríamos que hablar, pero si vamos en el tiempo, lo vamos a hacer del ministerio de Juan. Aquí es su antecedente familiar, llamemos así. Dejamos aquí, faltó algo. Pero tiene que ver con lo que la iglesia también es. La iglesia ha sido apartada, la iglesia ha sido en verdad llena del Espíritu del Señor, como Juan lo fue
recién nacido. Nosotros cuando empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, perdonen, cuando nacimos, Nacimos de igual nuevo. que Juan. Cuando Juan fue desde el vientre de su mamá, él ya estaba lleno del Espíritu de Dios. Es el mismo ejemplo para nosotros, por eso hago un paralelismo y aplico. La iglesia del Señor también, o nosotros, tanto individual como colectivamente, aún en nuestro nacimiento, fuimos llenos del Espíritu del Señor. Y por eso debe ser fácil y muy natural en nosotros andar de esta forma, o sea, justos delante de Dios e irreprensiblemente delante de los hombres. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por su cuidado.